Día 141. En esta jornada vamos a escuchar el inicio del primer libro de los Reyes, del capítulo 1, versículo 1 al 53. Continuaremos escuchando el Salmo 118 de los versículos 1 al 14 y concluiremos escuchando el Evangelio de San Juan del capítulo 7 de los versículos del 25 al 53. Le pido al Señor que llene de bendiciones tu vida, que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del primer libro de los Reyes. El rey David era viejo y tenía muchos años, y por más ropa que le ponían no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que busquen para nuestro señor el rey una muchacha virgen que le atienda y le cuide. Ella se acostará en su regazo y dará calor a nuestro señor el rey. Buscaron pues una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel. Encontraron a Abisac, la sunamita, y la llevaron al rey. La muchacha era muy hermosa, cuidaba del rey y le servía. No obstante, el rey no la conoció. Adonías, hijo de Hagit, se enaltecía diciendo: yo reinaré. Se procuró un carro, jinetes y 50 hombres que marchaban ante él. Su padre nunca le había reprendido diciéndole: ¿por qué obras así? Además, él era muy bien parecido y seguía en edad a Absalón. Se puso de acuerdo con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, que apoyaban el partido de Adonías. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Semeí, Reí y los hombres fuertes que rodeaban a David no estaban a favor de Adonías. Entonces Adonías hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Sohelet, que estaba al lado de la fuente de Rogel, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero no invitó ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los nobles, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé: ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, reina sin que lo sepa nuestro señor David? Ahora atiende, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Anda, preséntate al rey David y dile: ¿acaso no juraste tú, mi señor, el rey, a tu esclava diciendo: tu hijo Salomón reinará en mi lugar y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y mientras tú estés hablando allí con el rey, yo entraré después de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé se presentó en la habitación del rey. Este era muy anciano, y Abisac, la sunamita, lo cuidaba. Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. El rey le preguntó: ¿qué deseas? Ella le respondió: mi señor, tú juraste a tu esclava por el Señor tu Dios: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pero en cambio reina Adonías sin que mi señor el rey lo sepa. Ha hecho un sacrificio de gran cantidad de toros, de animales cebados y de ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, capitán del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Los ojos de todo Israel están vueltos hacia ti, mi señor, el rey, para que les anuncies quién se sentará en el trono de mi señor, el rey, en su lugar. Sucederá que cuando mi señor el rey descanse con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos considerados culpables. Todavía estaba ella hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Se lo anunciaron al rey diciendo: está aquí el profeta Natán. Natán se presentó ante el rey, se postró rostro en tierra y dijo: mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará sobre mi trono? Porque hoy ha bajado y ha hecho un sacrificio de gran cantidad de toros, de animales cebados y de ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, los cuales después de comer y beber en su presencia han proclamado: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no nos ha invitado ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. Si se ha hecho tal cosa por orden de mi señor el rey, ¿cómo no diste a conocer a tu siervo quién iba a sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Contestó el rey David: llámenme a Betsabé. Ella se presentó ante el rey y permaneció de pie en su presencia. Entonces el rey juró diciendo: vive el Señor, que me libró de todo peligro, que tal como te juré por el Señor Dios de Israel, al decirte que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono, así lo haré hoy mismo. Betsabé cayó rostro en tierra y postrándose ante el rey dijo: viva mi señor el rey David, por siempre.
El rey David ordenó: llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: llévense con ustedes a los siervos de su señor, monten a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y condúzcanlo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le ungirán como rey sobre Israel. Ustedes harán sonar el cuerno y dirán: viva el rey Salomón. Luego subirán detrás de él. Él vendrá, se sentará sobre mi trono y reinará en mi lugar. A él le constituiré jefe sobre Israel y sobre Judá. Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey: que sea tal como lo dispone el Señor, Dios de mi señor, el rey. Como el Señor ha estado con mi señor, el rey, que esté así con Salomón y engrandezca su trono más aún que el de mi señor, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, junto con los quereteos y peleteos, bajaron, montaron a Salomón sobre la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno con aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar el cuerno y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Todo el pueblo subió detrás de él tocando flautas y regocijándose con una algazara tan grande que temblaba la tierra con sus voces. Justo al acabar de comer, Adonías y todos los invitados que le acompañaban lo oyeron. Joab, al escuchar el sonido del cuerno, dijo: ¿a qué viene ese clamor de ciudad alborotada? Aún estaba él hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entonces Adonías le dijo: acércate, pues eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Respondió Jonatán a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón y ha enviado con él al sacerdote Sadoc, a Benaías, hijo de Joiada, junto con los quereteos y peleteos, y le han montado en la mula del rey. Luego el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido como rey en Gihón. Desde allí han subido alborozados y la ciudad está conmocionada. Ese es el tumulto que han oído. Después Salomón se ha sentado en el trono real e incluso los siervos del rey han ido a dar el parabién a nuestro señor el rey David, diciendo: que Dios haga el nombre de Salomón más excelso que el tuyo y su trono más grande que tu trono. Entonces el rey se ha inclinado en su lecho y ha hablado de esta forma: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy ha dispuesto quién va a sentarse en mi trono cuando mis ojos aún lo pueden ver. Todos los invitados de Adonías se atemorizaron, se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón y levantándose fue y se agarró a los cuernos del altar. Le comunicaron a Salomón: mira, Adonías, como tenía miedo del rey Salomón, se ha agarrado a los cuernos del altar y ha dicho: que hoy me jure el rey Salomón que no hará morir a espada a su siervo. Salomón respondió: si es un hombre de bien, no caerá a tierra ni uno de sus cabellos, pero si se encuentra maldad en él, morirá. El rey Salomón envió gente para que lo bajaran del altar. Vino Adonías, se postró ante el rey Salomón y éste le dijo: vete a tu casa. Salmo 118, versículos del 1 al 14. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga Israel: el Señor es bueno, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. Desde mi angustia invoqué al Señor. El Señor me escuchó dándome holgura. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está conmigo, me socorre. Miraré por encima a los que me odian. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Todos los pueblos me cercaban, pero en el nombre del Señor los destruí. Una y otra vez me cercaron, pero en el nombre del Señor los destruí. Me cercaron como abejas, pero ardieron como fuego de zarzas. En el nombre del Señor los destruí. Me empujaban con violencia para hacerme caer, pero el Señor me socorrió. El Señor es mi fuerza y mi vigor. Él es mi salvación. Del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 25 y siguientes. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que intentan matar? Pues miren cómo habla con toda libertad y no le dice nada. ¿Acaso
¿Habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? Sin embargo, sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo, nadie conocerá de dónde es. Jesús, enseñando en el templo, clamó: «¿Me conocen y saben de dónde soy? En cambio, yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien ustedes no conocen, es veraz. Yo lo conozco, porque de él vengo y él mismo me ha enviado». Intentaban detenerle, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: «Cuando venga el Cristo, ¿hará más signos que los que hace éste?». Al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces Jesús les dijo: «Aún estaré entre ustedes un poco de tiempo, luego me iré al que me ha enviado. Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo estoy, ustedes no pueden venir». Se dijeron los judíos: «¿A dónde se irá este que no podamos encontrarle? ¿Se irá tal vez a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho: me buscarán y no me encontrarán? ¿Y donde yo estoy ustedes no pueden venir?». En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y clamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva». Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Entre la multitud que escuchaba estas palabras, unos decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros: «Este es el Cristo». En cambio, otros replicaban: «¿Acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David?». Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Respondieron los alguaciles: «Jamás habló así hombre alguno». Les replicaron entonces los fariseos: «¿También ustedes han sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esa gente que desconoce la ley son unos malditos». Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús y que era uno de ellos, les dijo: «¿Es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y conocer lo que ha hecho?». Le respondieron: «¿También tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea». Y se volvió cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 141. Amar a Dios implica comprometerse en una lucha de vida o muerte. Nuestra decisión de amar no solo trae unidad y alegría, sino también división y separación. Elegir casarse con una persona es rechazar a todas las demás. Escoger seguir a Jesús es rechazar a todos los otros dioses. En el primer capítulo del libro de los Reyes, Adonías intenta robar el reino para sí, pero David, fiel a sus promesas, otorga la sucesión a su hijo Salomón. Los seguidores de Adonías huyen avergonzados, mientras que Salomón perdona magnánimamente a su hermano por su rebelión. La fidelidad de David a su promesa de hacer rey a Salomón está modelada en la fidelidad del Señor hacia nosotros. Es eterna su misericordia. Gesed es la palabra hebrea para alianza fiel o fidelidad, que a menudo se traduce como amor firme. La identidad de Jesús da lugar a crisis y división en Juan 7. ¿Es Él el Mesías? ¿De dónde viene? ¿Qué significan sus signos? Cuando Él entra en escena por la pura fuerza de su presencia, Jesús obliga a la gente a tomar una decisión a favor o en contra de Él. Su presencia provoca más preguntas que respuestas. Al elegir a Jesús, ¿de qué has estado dispuesto a separarte o renunciar por el Señor?